cada mente y sobre nuestra voluntad para comprender y hacer tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 20 del libro de Éxodo, verso número 3. Allí encontramos el primero de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El estado original del hombre era vivir enteramente para Dios, enteramente para su Creador. El propósito original de Dios para el hombre era que se multiplicaran y que llenaran la tierra con la imagen de Él en cada uno de los descendientes. De esa manera, la tierra habría de llenarse de la gloria de Dios, reflejada en la vida de cada uno de los hijos de Adán y Eva, que habrían de llenar la tierra. Apenas podemos imaginar, hermanos, lo que habría sucedido si ellos no hubiesen pecado y la tierra se hubiese llenado de la gloria de Dios en la persona de todos los descendientes de Adán y Eva. Pero no sucedió así. Esa imagen se desfiguró, ese propósito se rompió, y el hombre, en lugar de seguir el propósito de Dios y de reflejar la imagen de Dios, comenzó a reflejar su propia imagen, engañado por Satanás, y a hacer su propia voluntad. El Dios verdadero, que creó al hombre para que se reflejara en ellos su imagen, tuvo que expulsar a nuestros padres originales, a Adán y Eva. Y se entrometieron en la vida, en el corazón, en la conciencia de Adán y Eva y de todos sus descendientes otros dioses. Principalmente ellos mismos se pensaron ser dioses. Esa fue la promesa falsa de Satanás. Vosotros seréis como dioses. Y Adán y Eva se dejaron seducir por esa falsa promesa. Vosotros seréis como dioses. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, los hombres se imaginan que son sus propios dioses. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos seguir nuestros propios deseos, tenemos nuestras propias ideas y conceptos de Dios. Y últimamente pensamos que nosotros somos Dios. Ahora, el acto de tener otros dioses es idolatría. La desobediencia, la esencia de la desobediencia es idolatría. Decía Calvino que la mente del hombre es una fábrica de dioses o de ídolos, de falsos dioses, de ídolos. Nosotros fabricamos ídolos constantemente. Nuestro corazón naturalmente es idólatra. Por eso es que los niños exigen la satisfacción de sus necesidades. Por eso es que cuando son adolescentes siguen exigiendo la satisfacción de sus necesidades. Cuando somos adultos seguimos haciendo lo mismo porque estamos centrados en nosotros mismos. Los primeros dioses del hombre, de Adán y Eva, fueron Satanás y él mismo. Porque prefirieron escuchar la voz de Satanás, las promesas de Satanás, la palabra de Satanás. Y luego se imaginaron que ellos podían gobernarse a sí mismos. En lugar de someterse a la autoridad y a la fidelidad de Dios, se sometieron a la seducción y al engaño de Satanás, buscando ellos ser dioses. Y entonces fueron atrapados por el engaño de la autosuficiencia y de sus deseos. Dios, para restaurar esa miserable condición de los seres humanos, envió a su Hijo Jesucristo. Él vino a restaurar esa posición. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a afirmar la supremacía de Dios y a restaurar el hombre. Él vino a hacer la voluntad de Dios, a glorificar a Dios. Y Él cumplió de una manera que jamás, nunca, nadie lo ha hecho. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Satanás procuró sacarlo de eso cuando le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él sirvió solo a Dios, obedeció solo a Dios, vivió solo para Dios, cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Es el único que lo ha hecho.
Así que tenemos el primer mandamiento. El primer mandamiento se trata de eso, de la supremacía de Dios, de la majestad de Dios. En este primer mandamiento encontramos tres aspectos que hoy vamos a considerar. Primero, el derecho supremo de Dios para ser el único Dios. El derecho supremo de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está reclamando su derecho allí, está imponiendo, estableciendo su derecho como el único Dios verdadero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo lugar, Él no solamente está estableciendo su derecho como Dios, sino que nos está advirtiendo sobre el peligro de la idolatría. Era el peligro al que se exponían los israelitas en aquel tiempo. Es el peligro, ha sido el peligro desde el principio, el peligro de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque tener otros dioses es idolatría, es abominación. Y en tercer lugar, Él está estableciendo acá la responsabilidad del pueblo elegido. El derecho supremo de Dios. Los hombres se han inventado una serie de conceptos acerca de Dios. Existen los ateos. Los ateos son los que dicen no hay Dios. Existen los politeístas. Los politeístas, la palabra poli quiere decir muchos. Los politeístas tienen muchos dioses y adoran diferentes dioses. Existen los enoteístas. Ese es un término no muy conocido, pero existen los enoteístas. Los enoteístas son los que dicen que hay muchos dioses, pero cada uno debe escoger el suyo. Yo escojo este Dios y tú escoges tu Dios. Cada uno tiene su propio Dios. Es una especie de politeísmo, ¿no? Pero es una variedad del politeísmo. Y en realidad es una variedad del ateísmo. Existe el panteísmo. Los panteístas dicen que todo lo que existe es Dios. La naturaleza es Dios, la creación es Dios, los ríos son Dios, el sol es Dios. Es una especie de politeísmo también. Pero los panteístas, y usualmente cada uno de estos, hermanos, que adoptan este tipo de filosofías, pues lo hacen para proyectarse como gente muy sofisticada. Usualmente son personas que tienen un cierto nivel cultural e intelectual, pero que en su corazón son ateos. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa necedad se manifiesta en el politeísmo, en el ateísmo, en el enoteísmo, en el panteísmo. Pero lo que la Biblia nos enseña, hermano, es el monoteísmo. Monoteísmo es decir, un solo Dios. Los judíos fueron monoteístas. Una de las cosas extraordinarias de los primeros capítulos de Génesis, hermano, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, es que nos hablan de un Dios que creó los cielos y la tierra. Del Dios que creó el espacio, que creó los cielos, que creó los océanos, que creó el sol, la luna, la luz, los animales y al hombre. Esa es la enseñanza de Génesis 1. Eso iba contrario a lo que creían todas las culturas alrededor de Israel. Ellos no creían en un Dios que creó todo, ellos creían que el sol era un Dios. Ellos creían que la luna era un Dios, que la lluvia era un Dios, que el invierno era un Dios, o era la manifestación de un Dios, que el verano era la manifestación de otro Dios, que los cocodrilos eran Dios. Los judíos no. Los judíos afirmaban, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas y el Espíritu de Dios se movía en la faz de las tinieblas. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, un solo Dios, el Creador. Ellos creían en un solo Dios, eran monoteístas, porque Dios se reveló así. Los judíos no creían en muchos dioses, ni creían que la naturaleza era Dios, ni que el sol era Dios. Era una cultura diferente, porque había recibido
esta revelación. Y cuando Dios hizo un pacto con ellos como nación al entrar a la tierra prometida, Él se manifestó, según lo dice Éxodo 20, y les dijo, y ahí leemos que Dios dijo estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo que habría de reconocer el derecho supremo de Dios, primero como creador, el Dios que creó los cielos y la tierra. Pablo se lo dijo a los griegos que eran politeístas también. Cuando Pablo entró a Grecia, a Atenas, él vio que ellos tenían una serie de dioses, y en medio del panteón de los dioses, de esa colección de dioses que ellos tenían, había un panteón que decía: al Dios no conocido. Y Pablo le dice: ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo les predico. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ese fue el mensaje de Pablo con los griegos, que eran unos politeístas, hermano. La cultura griega era muy semejante a la americana el día de hoy, llena de subjetivismo, de paganismo, sofisticado, porque aquella era gente muy sofisticada, pero pagana. El salmista en el Salmo 102 declara lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Esa era la confesión del pueblo de Israel. En obediencia al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Reconociéndolo como el creador de los cielos y de la tierra. Pero no solo el creador de los cielos y de la tierra, sino como el redentor. Dios no solo se reveló a Israel como el creador de los cielos y de la tierra, pero también les dijo: yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El redentor. En Éxodo capítulo 6, cuando el Señor se manifestó a Moisés, le dijo: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Así se manifestó Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Un pueblo exclusivo que tendría esta conciencia, este entendimiento de que Dios es uno, de que Dios es supremo y tiene ese derecho como el único Dios verdadero, el único Dios independiente, autoexistente. Él se reveló como Yahweh, Jehová, el yo soy, el que no necesita absolutamente nada para su subsistencia, porque Él es la subsistencia. No necesita a nadie para su existencia, porque Él es la existencia. No necesita a nadie para ser, porque Él es el ser absoluto. No nos necesita a nosotros, no necesita a la creación. Aunque nosotros y la creación pueden glorificarle, y Dios se regocija en nosotros y en su creación, pero Él no nos necesita a ninguno de nosotros. Es independiente. Yo soy Dios, dice Él, y no hay otro, no hay nada semejante a mí. Él es Dios grande, dice el salmista, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, porque Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Esto implica que nosotros tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber quién es Dios. Eso requiere que nosotros entrenemos nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras almas, para conocer a Dios y adorarlo como Él espera ser adorado. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el libro de Proverbios, y miren tus ojos por mi camino. Es decir, dame tu entendimiento, dame tu voluntad, dame tus afectos. Entrégate a mí, mírame a mí, conóceme a mí. Es una tarea, es un llamado, es una responsabilidad nuestra entenderlo. ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién fue su consejero? ¿A quién le dio él primero para que le fuese recompensado? Nadie le enseñó a él nada. Él es el que nos enseña a nosotros. Nosotros no tenemos derecho a imaginarnos a Dios, ni tenemos derecho de tener otros dioses. Dios va a juzgar a los que adoren otros dioses y los va a condenar eternamente por haber rechazado la majestad que solo a Él le pertenece, la supremacía que solo Él posee. Dios se define a sí mismo como el ser. Yo soy el que soy. Así se define Dios. El salmo más antiguo, hermanos, que existe en la Biblia es el Salmo 90, lo escribió Moisés. Y Moisés dice en este salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Siempre ha sido Dios, siempre lo será. Por eso el libro de Apocalipsis lo presenta como el que es, el que era y el que ha de venir. Él es, siempre ha sido y habrá de venir, se habrá de manifestar plenamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto, hermanos queridos, esto lo debemos aplicar a la vida de la iglesia. Todos los desvíos, las herejías, las anemias teológicas de las iglesias y de los cristianos se deben a que tienen otros intereses y otros factores entran en juego en su interpretación de la Biblia y en su conocimiento de Dios. La voluntad humana, los deseos, los intereses, la cultura, la ciencia, los sentimientos, la opinión carnal, las circunstancias, muchas veces, hermanos, son las que hacen que la gente se cree un concepto de Dios y un concepto de la vida cristiana, fácil, carnal, mundano. La religión moderna, incluyendo la evangélica, sin el conocimiento de Dios se vuelve pagana eventualmente. Por eso nosotros tenemos que aplicar esta realidad, este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, a la iglesia, a la teología, interpretar la Biblia con Dios en el centro, a la adoración, adorar a Dios de una manera teocéntrica, con Dios en el centro, sin que haya nada que sustituya a Dios. Ni la música. La música es muy importante en las iglesias el día de hoy, pero no lo es en la Biblia, hermano. Lo que sí es importante en la Biblia es la adoración del pueblo de Dios, pero no la música, ni los artistas, ni los instrumentos. La adoración del pueblo de Dios, que nosotros como pueblo adoremos a Dios con este entendimiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con esta conciencia de que Él es Dios supremo y tiene el derecho supremo. De manera que no sea ni la música, ni el sentimiento, ni la emoción, ni las corrientes culturales, ni la autocomplacencia, el espectáculo, o muchas veces el narcisismo de los artistas o de los predicadores. Hay gente que se sube a los púlpitos, hermano, y son narcisistas, les gusta que les aplaudan. ¿Ustedes saben que la costumbre hoy en las iglesias es aplaudirle a los predicadores? Predican un buen mensaje y la gente comienza a aplaudir y el predicador recibe el aplauso. No, el aplauso es para... Es decir, no hay aplauso para Dios, hay adoración, reverencia para Dios.
Pero hoy día, hermano, la industria de la música evangélica, cristiana, es multimillonaria. Multimillonaria. Y los predicadores se vuelven celebridades. Muchas veces ellos no lo buscan, pero la gente los idolatra. Y eventualmente esa idolatría de la gente por los predicadores populares y célebres le afecta a la carnalidad de estos predicadores, que aunque sean sinceros, terminan también cayendo en este sistema que viola el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento es aplicable a la teología, es aplicable a la adoración, es aplicable a nuestra vida. Pablo dice: si pues bebéis o coméis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que hacemos debemos de hacerlo, hermanos, en torno a este mandamiento. Todo para la gloria de Dios. Trabajar. ¿Qué trabajo haces tú? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu carrera? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las situaciones que tienes que enfrentar? Ponlas delante del Señor. Que sea Él el centro de todo lo que hagas y que todo lo hagas en relación a Él. Y Él te honrará. Buscad primeramente el reino de Dios y Él os dará todas las demás cosas. Las demás cosas serán añadidas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa que Dios es insuperable, es infinitamente majestuoso, y que la adoración debida, y que la adoración es debida solamente a Él, que es el Dios verdadero, que se ha revelado en la Biblia, el creador de los cielos y de la tierra. Eso significa este primer mandamiento. Si Dios es verdaderamente central y prioritario en nuestra adoración y en nuestra vida, hermano, eso tarde o temprano se manifestará en la forma que vivimos, la forma que adoramos. Si Dios no es supremo, también se va a manifestar. Ahora, en segundo lugar, este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no solamente establece el derecho supremo de Dios por su majestad, sino que nos advierte del peligro de la idolatría. El peligro de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Noten, es una prohibición. ¿Es una prohibición a qué? A ser idólatra. Es una prohibición a buscarse otros dioses ajenos. Dioses ajenos son ídolos. Dios le llama a los ídolos abominación. Es abominable tener otros dioses que no sea el Dios verdadero. Y como lo dije hace un momento, Calvino lo dijo de una manera muy célebre: el corazón de los hombres, la mente de los hombres es una fábrica de ídolos. Satanás le enseñó eso a Eva y le dijo: no morirás, tú vas a comer eso y no vas a morir. Más bien, ustedes serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y eso le cambió su mentalidad a Eva. Le cambió su manera de ver el pecado, su manera de ver a Dios, su manera de verse a ella misma, su manera de ver a su esposo, su manera de ver el mundo. Cuando Dios deja de ser el primero y supremo en nuestras vidas, cambia, todo cambia. Cambia tu manera de ver absolutamente todo. Por eso es que Dios mandó a destruir a las naciones que estaban habitando la tierra prometida. Dios las mandó a destruir. ¿Por qué? Porque estaban contaminadas. Cientos y cientos y cientos de generaciones o de años y múltiples generaciones. Los niños, los jóvenes, los adultos, la cultura, el pensamiento, la educación, el arte, la música, absolutamente todo estaba contaminado con esos conceptos falsos de Dios. Eso es lo que estamos viendo en nuestra cultura hoy día, hermanos. El peligro de la idolatría. Vivimos en un mundo de idolatría. La historia de la humanidad es una historia de idolatría. Desde Adán, cuando Caín le ofreció a Dios un sacrificio desagradable, era un sacrificio idólatra. No es que estaba adorando a un Dios falso, es que lo estaba queriendo hacer a su propia manera, con su propio estilo.
Dice Pablo en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, pensamientos vanos acerca de Dios, tinieblas acerca de Dios en el corazón, culturas sofisticadas, educadas, avanzadas tecnológicamente, científicamente, intelectualmente, pero entenebrecidas acerca de Dios, vanas acerca de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo conocieron por medio de la creación, pero no le glorificaron, no le dieron gracias, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Idolatría. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquí está hablando de las culturas antiguas, paganas. Pero eso está sucediendo en nuestros días también. Por eso es que los hombres hoy son capaces de matar bebés, porque ya no respetan la vida. Matan los bebés en el vientre de la madre, y a eso le llaman aborto. Eso es crimen. Por eso es que las mujeres dicen que son hombres y comienzan a vestirse como hombres y a comportarse como hombres. Y eso es parte del juicio de Dios contra aquellos que se entregan a la idolatría. Por eso es que el gobierno ha autorizado, ha legalizado el matrimonio homosexual. Por eso es que se imponen esas leyes y se trata de preparar a las generaciones futuras, porque a tus hijos en las escuelas les están enseñando esas cosas. Y los padres somos responsables de combatir eso con la instrucción diligente a nuestros hijos y el cuidado de su entendimiento, de su conciencia, de su educación, para que no los vayan a preparar para que sean paganos, idólatras en el futuro. Claro, eso solo el Señor lo puede hacer, hermanos, pero los varones, las mujeres, las madres, los padres, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. El peligro de la idolatría es constante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando los hombres cambian la gloria de Dios por ídolos, Dios, dice Pablo, los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de manera que comienzan a deshonrar sus propios cuerpos, cambian la verdad de Dios por la mentira, honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Los habitantes de Canaán adoraban a Baal, a Acera, a Moloc, a Quemos. A muchos de ellos, hermanos, les ofrecían sus propios hijos, los quemaban y se los presentaban a sus dioses. Y hoy lo hacen también, solo que lo hacen en clínicas de aborto, no lo hacen en altares horribles, lo hacen en clínicas de aborto. Entregan a sus hijos a los dioses falsos, al Dios de su propia complacencia. Estos dioses, hermanos, no son competencia de Dios. Dios nos advierte de la idolatría, no porque estos dioses sean competencia para Dios, porque en realidad son inexistentes, no existen, solo existen en la cabeza de los hombres, o en las insinuaciones satánicas. Pero esos ídolos son fuerzas en el corazón de los hombres, son fuerzas que apartan a los hombres de Dios, son fuerzas que apartan a los hombres de la fuente de vida, de la verdadera fortaleza, y los desvían. Son poderes, la idolatría, esas ideas idólatras, esos conceptos falsos de Dios, son poderes, no en sí mismos, sino en el alma de los hombres, que esclavizan y apartan al hombre de Dios. Los antiguos contemporáneos de los israelitas adoraban, por ejemplo, a Baal, el dios de la fertilidad. Ellos adoraban a ese dios para que les permitiera tener cosechas, y se envolvían en orgías de tipo inmoral y sexual
para estimular al Dios de la fertilidad y que Él les diera buenas cosechas. Para ellos, hermano, el trueno de la lluvia era una proyección, era un Dios, pero era en realidad una proyección humana para explicar los cambios climáticos, y ellos le atribuían divinidad a los truenos, a los rayos, a la lluvia. Porque cuando los hombres se alejan del concepto del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, comienzan a adorar cualquier cosa, comienzan a adorar a la criatura. En aquel caso era la lluvia, el sol, los ríos, los animales. En nuestros días es el amor sexual, el amor sensual, o la música. Pueden ser los amigos, puede ser la inteligencia humana, la ciencia, la belleza física, la luna, el mar, o pueden ser los hijos incluso, o el trabajo. Se pueden convertir en ídolos. La tradición, la naturaleza. Pueden ser los zapatos. Gente que adora sus zapatos. Las películas, la televisión, el teléfono, celular, la computadora, la religión misma puede ser un ídolo. Los predicadores pueden ser un ídolo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una advertencia en contra de la idolatría, para que nosotros mantengamos puesta la mirada en el único Dios verdadero. El Catecismo de Heidelberg nos explica qué significa, qué manda Dios en el primer mandamiento. La pregunta 94 del Catecismo de Heidelberg pregunta, ¿qué es lo que manda Dios en el primer mandamiento? Y la respuesta que da es la siguiente. El primer mandamiento manda que yo, que deseo la salvación de mi alma, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición, invocación de santos y de otras criaturas, y me exige que conozca rectamente al único verdadero Dios, que confíe solo en Él con toda humildad y paciencia, y que le ame de todo corazón, renunciando a todas las criaturas, que le reverencie y que esté dispuesto a renunciar a todas las criaturas antes de cometer la menor cosa en contra de su voluntad. Esa es la explicación de Heidelberg acerca del primer mandamiento. Luego, la pregunta 95 del Catecismo de Heidelberg hace otra pregunta. ¿Qué es la idolatría? Y responde, la idolatría es poner en el lugar que solo le corresponde al Dios verdadero que se ha revelado por su palabra, o poner junto a Él cualquier otra cosa en la cual se ponga la confianza. Cualquier cosa en la que pongamos la confianza, o cualquier persona en la que pongamos la confianza, aparte de Dios, eso es idolatría. Y todos nosotros somos culpables de eso, hermanos. En algunos momentos de desesperación nosotros quitamos la mirada de Dios y ponemos la mirada en algo, en alguien. Nos apartamos y eso es idolatría. Pero el pueblo de Dios es llamado a reconocer el derecho supremo de Dios como el único Dios y a someterse a eso. Y es advertido acerca de los peligros de la idolatría para que la combatamos. Esos ídolos, como lo dije previamente, hermanos, no le quitan a Dios gloria, no le quitan poder, majestad ni dominio, pero a los hombres los destruye, los corrompe, los degrada, los condena. Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso, las riquezas representan cualquier recurso humano y carnal. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
lo cual es idolatría. La avaricia es idolatría. Los malos deseos, las pasiones desordenadas, la impureza, la fornicación, son idolatría. Tenemos que aprender a aborrecer esas cosas. Los verdaderos cristianos, hermano, trabajan, se esfuerzan, cultivan el hábito de aborrecer esas cosas, porque son idolatría. Pablo habló de cierto tipo de predicadores. Oigan, predicadores, líderes religiosos, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 19, a los cuales describió como enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, muchas veces os he advertido, y ahora de nuevo lo digo, llorando, decía Pablo, que por ahí hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Qué descripción más extraña de los líderes religiosos. Hay líderes religiosos como esos hoy día. Los había en los días de Pablo. Y los hay hoy día. Enemigos de la cruz de Cristo, pero parados en los púlpitos, predicando y usando el nombre de Cristo, pero a la vez siendo enemigos de Él. Cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Manipulan a la gente. Y eso es la gloria de ellos, que saben cómo manipular. Lo que debería de ser su vergüenza, y que un día los va a avergonzar eternamente, es la gloria de ellos. Porque solo piensan en lo terrenal. La idolatría. La idolatría lleva a los hombres a eso, hermano. Aunque los ídolos son nada, dice Pablo. Dios le llama abominación. Dios le llama vanidad, ilusión, mentira. Cualquier cosa, cualquier persona en la que tú confíes aparte de Dios, es mentira, es vanidad. Te va a decepcionar, te va a corromper, te va a fallar y te va a condenar. Por eso es que Dios nos llama a salir de la idolatría. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los inconversos son arrastrados hacia los ídolos mudos. En otro tiempo, le dice él a los Gálatas, no conocíais a Dios y servías por naturaleza a los que no son dioses. Pero ahora conocéis a Dios, o más bien sois conocidos de Dios. ¿Cómo os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque los Gálatas habían conocido a Dios en Cristo y ahora estaban confiando de nuevo en sus propias obras, en sus propios sistemas religiosos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un llamado a vivir una vida centrada en Dios, enfocada en Dios, en el único Dios verdadero. El Señor le dijo y le advirtió al pueblo de Israel que si ellos apartaban su corazón de estas verdades, de las verdades de la Escritura, Dios los iba a llevar cautivos a otras naciones. Y les dijo, y allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, hechos de madera, de piedra, que no ven, que no oyen, no comen, no huelen. Y Dios los llevó a una tierra ajena por su idolatría. El profeta Isaías se burla de los idólatras, hermano. Y realmente son dignos de burla. Porque vean cómo lo expresa Isaías en el capítulo 45. Dice, ellos no tienen conocimiento los que erigen a su ídolo de madera, no entienden. Los que ruegan a un Dios que no salva, no entienden. No entienden, no saben. Con un pedazo de madera hacen a su Dios y con el otro cocinan su comida. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan,
Así que esto nos lleva, en tercer lugar, hermanos, a la responsabilidad del pueblo elegido. Dios establece en este primer mandamiento su derecho, nos advierte sobre el peligro de la idolatría y establece nuestro deber, nuestra responsabilidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él lo está diciendo de una manera negativa, no tengas dioses ajenos, pero positivamente eso significa, yo soy el único Dios. Yo soy Jehová tu Dios, el único, no hay otro. Esto significa, hermanos, que nosotros somos elegidos, los verdaderos creyentes, el pueblo de Dios es elegido para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, para depender de Dios. Cuando Josué ya era un anciano, después de muchos años de estar peleando para poseer la tierra que Dios les había prometido, y poseyeron la tierra, y ya Josué sabía, hermano, que estaba a punto de morir, y que iban a entrar o que iban a poseer esa tierra. Josué en el capítulo 24 le dice al pueblo lo siguiente, de parte de Dios: yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Versículo 13, capítulo 24. Dios hablando a través de Josué. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, Dios los bendijo, los enriqueció, les proveyó. Verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en esta tierra que habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, Josué estaba asumiendo su responsabilidad, estaba cumpliendo su deber, tomando una determinación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mis hijos y mi mujer, mi esposa, mi casa, serviremos a Jehová. Porque Él ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es nuestra responsabilidad tomar esa determinación. Es nuestra responsabilidad escuchar esa palabra, luchar esta batalla. La batalla de amar a Dios, que es el primero y más grande mandamiento. El mandamiento en donde están contenidos los 10 mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le dijo al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Habla de estas palabras a tus hijos, enséñale estas cosas a tus hijos. En casa, busca el momento de hacerlo diariamente y átalas como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que nuestra casa está invadida, hermano, por la palabra de Dios. Nuestra vida está invadida por la verdad de Dios, por la presencia de Dios, por el amor a Dios. Y que nosotros renovemos frecuentemente ese entendimiento, ese conocimiento, esa devoción a Dios. Es nuestro deber, el deber del pueblo elegido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es algo por lo cual hay que luchar, porque los dioses ajenos nos invaden, nos acechan, nos seducen constantemente, como lo hicieron con Adán y Eva. No basta haber hecho una profesión de fe, no basta
declarar que somos evangélicos, cristianos, bautistas o reformados. Tenemos que cultivar ese hábito de mente, de corazón. Tenemos que luchar por eso, renovar frecuentemente ese concepto, esa determinación, porque el peligro está allí, constante. Él nos advierte, el peligro de la idolatría. En el libro de Números, capítulo 25, leemos que cuando Israel moraba en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y estas hijas de Moab, que los seducían con sus encantos carnales, los invitaban a sacrificarle a otros dioses. Y así, dice, esto sucedió en el desierto. El pueblo se inclinó a otros dioses. Y acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se levantó contra Israel. El pueblo fue llevado cautivo, hermano, después de haber poseído la tierra, fue llevado cautivo a Babilonia por su idolatría. Salomón es un ejemplo trágico, ¿no?, de la irresponsabilidad, del descuido. Salomón dice que amó a la hija de Faraón, se enamoró de la hija de Faraón, una egipcia, con costumbres egipcias, con dioses egipcios. Y luego se enamoró de otras mujeres extranjeras. Se enamoró de las de Moab, de las de Amón, de las de Edom, las de Sidón y las Eteas. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones detrás de sus dioses. Pero Salomón se juntó a ellas con amor. No era el amor santo, no era el amor bíblico, era el amor carnal. Se juntó a ellas con amor. A las egipcias, a las moabitas, a las edomitas, a las de Sidón, a las eteas. Bueno, Salomón dice que tuvo 700 mujeres. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y las mujeres desviaron su corazón. Este hombre, y era sabio. Bueno, era sabio para gobernar. Eso sí, era un hombre muy sabio para gobernar. Pero era necio. Era abominable, era idólatra. Arruinó al pueblo. A causa de los pecados de Salomón, posteriormente se dividió Israel. Parece que el hombre se arrepintió posteriormente, pero lo pagó muy caro, hermano. La idolatría se paga caro. Dice que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. David cometió pecados graves, hermano, pero nunca cometió el pecado de la idolatría. Y David pudo arrepentirse. Hay muchos pecados, todo pecado es idolatría en realidad. Pero hay una idolatría, hermano, que se mete en el corazón y que quita a Dios por completo de nuestros corazones. Y somos responsables de luchar contra ello. Los ídolos son nada, dice Pablo. Los ídolos son obra de las manos de los hombres, pero son esclavizantes. En realidad, ser idólatra es adorarse a sí mismo, porque son nuestras ideas. Es nuestra conveniencia. Todos los formadores de imágenes, dice el profeta, son vanidad. Lo más precioso de ellos es inútil. Ellos son testigos de su propia confusión. Los ídolos no ven, no entienden, no te van a ayudar, no nos van a ayudar. Pero eso solo lo entienden, hermano, los creyentes. Mientras que los incrédulos siguen adorando a sus ídolos, que les absorben el poder, los dejan sin fuerza, les consumen su fuerza y luego los dejan abandonados. Los ídolos ciegan el corazón con sus mentiras. La idolatría es una negación necia y destructiva de Dios, del Dios supremo. Los ídolos nos prometen felicidad. Se convierten en una adicción.
Las drogas son una adicción, pero la idolatría es una adicción. El sexo es una adicción. El trabajo puede ser una adicción. Por eso es que Dios nos manda, hermano, a trabajar diligentemente 6 días. Y dice, paren, el 7º día paren y adórenme. Porque se puede convertir el mismo trabajo en una adicción. El dinero en una adicción. La familia. Absolutamente todo. Y Dios sigue reclamando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jeremías dice, hermano, que la idolatría es una enfermedad difícil de sanar. En Jeremías 2:25 el profeta dijo, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y detrás de ellos he de ir. El pueblo de Israel mismo confesaba, hermano, que no podían dejar sus ídolos, porque esos ídolos se meten en el corazón, se convierten en tropiezo para amar a Dios. Dios llama a convertirnos de los ídolos a Dios. Convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Porque cualquiera que se hubiese apartado de en pos de mí y ponga sus ídolos en su corazón, yo le pondré tropiezo, dice el Señor. Yo pondré mi rostro contra aquel hombre. Yo le pondré por señal, por escarmiento, y le cortaré en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy Jehová. Es decir, los ídolos son fracaso. Dios es el único Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, Dios va a demandar de nuestras manos el pecado de la idolatría. Pero Dios nos va a bendecir. El 2.º mandamiento promete. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Advierte que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esto es algo adictivo. Esto es algo que se extiende por las generaciones en la familia. Pero dice también, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios se ha revelado a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo que nosotros no podemos hacer. Porque nosotros no somos capaces de amar a Dios de esa manera tan perfecta. Nosotros luchamos y anhelamos y deseamos amar a Dios y honrar a Dios. Pero nuestro corazón engañoso, las circunstancias, la seducción del mundo, la presión de todas las cosas que tenemos que enfrentar muchas veces, hermano, nos empujan en otra dirección. Pero tenemos un Redentor. Tenemos uno que nos guía, el capitán de nuestra salvación. Tenemos uno que venció a Satanás. Pudo decirle a Satanás, no adorarás otro Dios. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Él lo obedeció. Cuando Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, la respuesta de él fue, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás a Jehová, al Señor tu Dios. Él venció el pecado, venció a Satanás, venció la muerte y nos ofrece su victoria, nos ofrece su refugio para que nosotros nos escondamos en Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Cristo, hermano, nosotros podemos cumplir ese mandamiento, vivir ese mandamiento, arrepentirnos cuando quebramos ese mandamiento y recibir la bendición de ese mandamiento. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tus mandamientos. Gracias porque tú eres el ser autoexistente, único, supremo, majestuoso, soberano, el único indispensable, el gran yo soy. Y queremos aprender a vivir, Señor, en ti. Y rechazar la idolatría, rechazar cualquier Dios ajeno. Perdónanos, Señor, cuando nosotros te fallamos en esto, cuando nosotros ponemos nuestra confianza, apartamos nuestra mirada de ti. Y enséñanos a vivir en ti, en Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu gloria. Gracias, Señor. Amén.